La nueva película de Mario nos trajo momentos graciosos y referencias increíbles, pero la realidad es que también nos hizo hacernos muchísimas preguntas sobre esta nueva adaptación de Mario. Vamos a ver las preguntas que nos surgen después de ver esta película. ¿Por qué Lumalí la estrellita es tan suicida y oscura? Si no eres un fan de los videojuegos de Mario, pensarás que simplemente es pura comedia. Digo, ¿por qué una estrellita tan linda va a ser así? Pues de hecho, amigos, hay una explicación más a fondo. En el videojuego de Super Mario Galaxy, Lumalí y varias estrellas estaban destinadas a morir para darle vida a otras cosas. Algunas veces para convertirse en planetas, otras veces en estrellas que te permitían viajar muy lejos, y algunas veces también en superestrellas. Así que podríamos decir que es el destino de esta estrellita, morir para darle vida a algo. La única diferencia es que en la película, si ella moría con lava, lo más probable es que no iba a darle vida a nada, ya que en los videojuegos tenías que alimentarla con partículas de estrellas hasta que explotara. Para los que vieron las 133 cosas que no viste de la película de Mario, sabrán que existen muchas referencias hacia otros videojuegos, pero la cosa es que estas referencias son como si en verdad hubieran pasado en ese mundo de Mario, tal y como lo vemos con las referencias al juego de Duck Hunt o los artículos de Little Mac que están en la pizzería de Punch-Out. Entonces, esto nos deja la pregunta de si estos personajes existen en este universo de Mario, ¿qué otros personajes de videojuegos llegaremos a ver? Y lo mismo podemos especular de Kirby, pues aparece una de sus estrellitas, aunque claro que para este personaje tendríamos que ver una trama centrada en el espacio, y si hablamos de espacio, ya podríamos meter a Samus o a Star Fox, es decir, las posibilidades son casi infinitas, y tan solo el mundo de Mario es muy extenso, que tendríamos una saga al estilo Marvel. Spike tiene una pequeña aparición, que para quienes no lo sabían, también forma parte de un videojuego llamado Wrecking Crew de Super Mario. Pauline tiene una mención, ella es de varios juegos de Mario, y King Boo con un cameo de los videojuegos de Luigi's Mansion. Ahora imagínate que metan a Wario y otros personajes. Y hablando de las versiones alternativas de Mario, vimos que el Mario de Donkey Kong no es el mismo que el Mario protagonista. Entonces, ¿cuántas versiones de Mario existen? Esta pregunta da mucho que pensar, pues si tuvimos tantas referencias a Punch-Out en la pizzería y ningún cuadro del referee, me da a creer que esto ya se lo están guardando, ya que el referee del primer juego de Punch-Out era el mismísimo Mario, y con los que nos mostró la película, podríamos casi asegurar de que será otro Mario diferente, aunque recibiría otro nombre para no confundirlo. Esto da muchísimas posibilidades, pues recordemos a Dr. Mario, a la versión de Paper Mario, o incluso la versión de construcción de Super Mario Maker. Realmente existe todo un Marioverse allá afuera, aunque lo más seguro es que aparezcan en forma de cameos, pero siempre se agradece esas apariciones. Y a pesar de que algunas preguntas fueron respondidas, como el origen de Mario y quiénes son sus padres, también nos dejó una de las dudas más grandes de toda la película. Y claro, no olvidemos la escena postcréditos. Así que, ¿dónde está Yoshi? El escenario donde se encuentra el huevo está un poco oscuro, pero parece ser el mundo humano, precisamente en las mismas alcantarillas, por donde los hermanos tuvieron que pasar. Pero las cosas se ponen muy interesantes si hablamos de Yoshi, ya que, por si no estás al tanto de los videojuegos, déjame explicarte cómo funcionan estos Yoshis, ya que ellos no están en los huevos porque están a punto de nacer. ¡No! La realidad es un poco más perturbadora, ya que originalmente los Yoshis no nacen de huevos, sino que tienen el mismo origen que cualquier otro bebé del reino champiñón, o sea que los trae la cigüeña. Pero, ¿por qué Yoshi está en un huevo? Porque Bowser lo encerró ahí.
Estas son las razones originales de por qué encontrábamos a Yoshi en un huevo en los juegos. Y parece que la película será igual. Y es que hay que recordar que al final de la película, todo el castillo de Bowser termina en el mundo humano. Y por eso es que el huevo de Yoshi terminó ahí. Y si recordamos en una de las cosas que no viste, Yoshi fue llevado como regalo por un Shy Guy a la boda de Bowser. Así que posiblemente sea este huevo del que estamos hablando. Así que seguramente veamos a Yoshi encontrarse con su gran amigo Mario, pero esperemos que no lo deje caer a la lava. Y si hablamos de futuras tramas, nos llega otra pregunta bastante interesante. ¿Luigi encontrará la mansión embrujada? Tal vez sea mucho pedir, pero la pequeña trama de Luigi por las tierras oscuras pudo ser más que una referencia. Y es que si prestamos especial atención a las escenas, Luigi se queda bastante tiempo observando el edificio tenebroso cuando los Shy Guys lo capturan y se lo llevan volando, como si aquel lugar le hubiera llamado la atención. Y es que Luigi pasó un poquito desapercibido para la película, dejándolo demasiado tiempo encerrado. Y yo creo que lo más justo es dejarlo tener su propia trama para dejarlo brillar. Y ya vimos que King Boo sí existe, así que esperemos que el bigotón verde pueda tener su propia película. Otra gran pregunta que dejó la película es: ¿llegará la historia de Super Mario Galaxy a la gran pantalla? Hay muchísimos indicios en la película, pues para empezar tenemos la participación de Luma Lee en la película, y aunque aquí fue más un alivio cómico que aparecía de vez en cuando, la verdad es que ella tiene un papel muy importante en el juego de Super Mario Galaxy. Además, en un momento la princesa Peach mira a las estrellas y le recuerda a Mario que están en un universo muy grande lleno de galaxias, así que es una historia que perfectamente podría llegar. Solo necesitamos que Bowser salga de su jaula, pero esto no es difícil, ya que él siempre regresa, y como siempre lo hace, solo nos queda preguntarnos: ¿cómo va a salir Bowser de su jaula? ¿Quién lo ayudará a escapar? Bien, la verdad yo no creo que necesite ayuda, pues a pesar de estar encogido, Bowser solo necesita un pequeño golpe para regresar a su tamaño normal, y los Toads no son tan eficientes como guardias. La película ya nos explicó todo esto, pero en el caso de que sí necesite de alguien, perfectamente podría ser Kamek o incluso Bowser Jr. Y es que este personaje sería una gran elección para incluir en la película, porque este escuincle molesto piensa que Peach es su madre, y como vimos que Bowser está realmente obsesionado con la princesa, sería perfecto verlos convivir en otra película. Y este personaje llegó en el juego de Super Mario Sunshine, que estaba repleto de paisajes tropicales. Entonces, ¿veremos más mundos de los otros videojuegos de Mario? Cuando Peach, Toad y Mario viajaban al reino de los Kongs, vimos muchísimos niveles que aparecen en los juegos de Mario, pero faltaron demasiados, pues todavía podríamos ir a la isla Delfino o extensos mundos de lava. Los mundos de Mario tienen muchísimos paisajes coloridos y que no caben en una sola película, así que lo más probable es que traigan nuevos mundos para las secuelas. En Super Mario Odyssey vimos a Mario a través de todo el mundo, así que me gustaría apuntar a que en el futuro veremos nuevas galaxias, la tropical isla Delfino y claro, nuevas pistas de karts, porque ya tuvimos la aparición de la pista arcoíris, pero nunca es suficiente. Aparte, en los detalles que no viste, está una agencia de viajes llamada Sunshine que apunta a ir a la isla Delfino. Y por último, ¿dónde están los padres de Peach? Nos metieron un flashback sobre cómo la bebé Peach llegó al reino champiñón y los Toads la adoptaron y entrenaron para convertirla en la princesa guerrera que todos conocemos. Y es que vamos, por esta gran duda surgen muchísimas más. Es muy extraño cómo una bebé de apenas un par de años pudo llegar a las alcantarillas y aparte entrar a la tubería. Recordemos que Mario y Luigi tuvieron bastantes problemas para llegar ahí, y eso que estamos hablando de dos hombres adultos, que incluso iban equipados con linternas y otras herramientas. Y el hecho de que no pongan en la película Toadsworth, que ha funcionado como el padre o tutor de Peach en muchos juegos, nos hace pensar que tal vez exista una nueva trama explicando el origen de Peach, una nunca antes vista. No es tan loco de pensar, pues precisamente eso hicieron con Mario y Luigi, al inventar una familia completamente nueva para la película. Así que la siguiente película puede que trate acerca de esto. ¿Y a ti, qué otras preguntas te dejó esta película de Mario?